yo creo que la forma de auditar estas empresas no ha habido cambios. Pero vamos a desmenuzar ahorita que tanto Gerardo como Carlos nos apoyen en las exposiciones. Vamos a hacer, yo creo que mucha conciencia de lo que hemos dejado de hacer. Porque no hay que perder de vista que estas entidades con propósitos específicos o especiales finalmente tienen una administración, ¿sí? Administran bienes, reciben donativos, o sea, tienen ingresos, tienen gastos, etc. Y desde ese punto de vista, el control interno que tienen esas entidades no es muy distinto al de las compañías comerciales que muchos de nosotros también auditamos. Pero hay situaciones muy particulares en las cuales a veces en un contexto de grupos, auditamos grupos y nos dicen, bueno, este grupo adicionalmente tiene 2 donatarias. Y hasta el cliente nos dice, oye, y esas ni me las vas a cobrar, ¿verdad? Pues esas no tienen nada, o sea, no. Yo creo que precisamente esa parte es la que hemos quizás dado por alto, ¿sí? En decir, no pasa nada, está bien controlada, y verdaderamente ciertas entidades con esos propósitos pueden tener graves problemas, situaciones muy particulares que pueden poner el riesgo del auditor y de la firma que está auditando. Y recordemos que hay algo muy importante: por pequeñito que sea el cliente o por grande en función al ingreso que representa de cada una de las firmas que ahorita se han presentado, no hay uno solo que valga la firma de cada uno de nosotros. Y a veces el riesgo que pueden tener esas entidades son igual o peores de ciertos escándalos financieros que de repente escuchamos en la radio, en la televisión, etc. Entonces, vamos a hacer mucho énfasis en aspectos de control interno, en aspectos de riesgo, en clarificar de manera muy puntual cuál es el objetivo de la entidad, cuál es el propósito por la que fue creada, quiénes están atrás de esta entidad, ¿sí? Que normalmente, al menos mi experiencia con esas entidades, que son creadas de un grupo grande, que también tiene o quiere dar un servicio a la comunidad, o hay a lo mejor una entidad importante a nivel internacional, donde hay instrucciones muy específicas para auditar este tipo de entidades, dependiendo del caso de cada una de las empresas que ustedes auditan con esos propósitos. Pero lo más importante es saber en dónde estamos parados con esas entidades, qué son, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, qué persiguen, etc. Porque en los últimos años hemos visto un crecimiento muy importante de estas entidades. Y hay, inclusive en el mercado, en la calle, en el mercado me refiero al mercado empresarial, a veces hay preguntas tan ilógicas respecto a esas entidades como, oye, y desde el punto de vista fiscal, si creo una entidad de este tipo, ¿puedo pagar menos impuestos? O sea, creo que se ha desvirtuado también mucho el propósito de esas entidades. Y por eso es bien importante, reitero, el conocer muy bien a nuestro cliente. Bien importante, el conocimiento del negocio y del cliente, el propósito de esas entidades es fundamental. Porque si no sé lo que voy a auditar, pues el resultado del entregable que voy a proporcionar, también la calidad del mismo y el riesgo que estoy asumiendo puede ser muy importante y ni siquiera me estoy dando cuenta. Ya han ustedes hablado mucho de temas que están ahorita también muy en boga, el tema del lavado de dinero, que también, aun y cuando no hay reglas muy claras, específicas, pero ya todo el mundo está puesto en esto, en cualquier tipo de entidad. Y estas entidades, al recibir donativos de X o de terceros, son muy susceptibles a que pudieran tener un problema de este tipo. Vamos a definir, yo he estado trabajando, yo creo que la mitad del tiempo que llevo colaborando en esta firma, con este tipo de entidades que particularmente me gustan porque además de poder, de todo lo que hacen, que a veces son actividades muy loables, tienen características especiales que las distinguen de todas las demás entidades comerciales, pero muy interesantes que vamos a tratar de verlas a lo largo de este curso. Vamos a empezar. ¿Qué nos interesa saber al inicio? Pues la definición, cuáles van a ser los principales objetivos, los objetivos y divergencias con entidades comerciales, cuáles van a ser las características de estas entidades no lucrativas, la normatividad aplicable, obviamente apegándonos a las NIFs.
La definición, bueno, pues aquí nos las da la NIFA 3, que como sabemos habla sobre las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y esta definición está de acuerdo a esa NIF A3, y aquí nos va a decir que es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por una combinación de recursos humanos, materiales y financieros. Todos ellos van a estar coordinados por una autoridad, quien es la encargada de tomar las decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los cuales fue creado la entidad, y que esta yo creo que es la característica principal de estas entidades: no va a resarcir la inversión a sus donantes. Entonces, bueno, en esta parte, pues los recursos financieros, aquí queremos hacer énfasis, principalmente son aportados para los fines propios de la entidad, y estos fines pues son básicamente sociales. Aquí las figuras que tenemos son los patrocinadores, que son las personas que hacen los donativos y las aportaciones. En cuanto a características, bueno, estas entidades van a obtener sus recursos de forma que no va a ser recíproca. O sea, las transacciones que se llevan a cabo no van a ser recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que los donantes no van a recibir ninguna contraprestación o pago por los beneficios económicos que realizan, ¿sí? Sus principales actividades que persiguen son cubrir fines de carácter social, por ejemplo, otorgando servicios o en la producción o venta de ciertos bienes. ¿Cuáles fines de carácter social? Bueno, pues aquí acabamos de ver algunos que nos dicen que son colegios, pueden ser con fines de actividades culturales, artísticas, científicas, asilos, orfanatos, demás. Y la característica 3 es que no existe participación definida de propietario que pueda ser vendida, transferida o redimida. Y tampoco se va a poder transmitir derechos a la distribución residual de recursos en el caso de liquidación de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, al no existir propietarios como tal, no hay operaciones como la emisión de acciones, ni mucho menos dividendos, ni utilidades, ni nada de eso. Vamos a pasar un poco, esta parte quizá vaya a ser un poquito tedioso, porque pues es toda la normatividad aplicable que bueno, finalmente pues sí la tenemos que conocer, ¿no? Y tenemos que saber qué nos dice y cómo deben de estar, porque al final del día la revisión que nosotros vamos a hacer, pues la tenemos que hacer apegada a toda esta normatividad. Entonces, bueno, pues no es el curso de NIFS, pero sí tenemos que saber cuáles le aplican y qué es de lo que nos habla cada una de ellas. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, en primer lugar a la NIFA 1, que bueno, estructura de las normas de información financiera. Pues aquí es evidente que tenemos que conocer todos los procedimientos normativos, conceptuales y particulares que van a regular la información contenida en los estados financieros y sus notas. Esto es muy importante, también hablamos de las notas, ¿sí? Después nos vamos a la NIFA 3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. En esta NIF, como lo acabamos de ver ahorita en la definición, también es importante porque aquí nos va a marcar que nos van a dar muchos conceptos, definiciones, y también nos va a hablar de características particulares de estas entidades, limitaciones y también sobre los estados financieros. Después tenemos a la NIFA 4, que esta ya nos habla de características específicas cualitativas de los estados financieros, y en estas nos habla sobre qué características debe reunir esta información para las personas que van a tener acceso a estos estados financieros, respecto a lo que ya conocemos como la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad.